Muy buenas noches. He estado mirando la información de internet. Tengo pues mucho tiempo libre y me pongo a ver la información. Y estoy viendo lo ocurrido, las agresiones, todo lo que pasó este 15 de noviembre, muy lamentable en el Zócalo. Curiosamente, los de la derecha, TV Azteca y muchos medios más de comunicación como Latinos, como el canal de Carlos Alarraqui, Atypical TV, todos dicen que la policía fue un agresor, que la policía hizo esto, que la policía hizo aquello, que por qué tiene miedo la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum no tiene miedo de nada, simplemente no quiere pasar a la historia, no quiere pasar a la historia como lo que pasó con el expresidente del 68. Prefiero no mencionar el nombre. Entonces, de esa manera, lo que ella dio las órdenes muy estrictas, las órdenes fueron: protejan Palacio. Si ustedes vieron, ningún policía agredió a los que estaban atacando con fierros, con hachas, con machetes, con buffer cortando las cadenas. Ya ve que tumbaron las barreras, los metal que estaban protegiendo Palacio de Gobierno. Ese palacio pertenece a los mexicanos, no de ahorita. Desde la época de Porfirio Díaz, que fue el que lo mandó construir, al igual que mandó construir Bellas Artes, el castillo de Chapultepec también, que lo protegía, lo renovó, lo arregló, pues. Entonces, estas personas que se infiltraron, que decían que eran de la generación Z, fueron contratados por el PRI, por el PAN, por Claudio X González, por Salinas Pliego, para intentar hacer lo que pasó en Nepal. Les repito, en Nepal no es el mismo gobierno que es aquí en México. En Nepal es una especie de monarquía, donde hay un rey, al igual que en España. Entonces, aquí en México pues hay una democracia. La presidenta es la representante de todos los diputados y de todos los senadores. Ella no puede dar una orden directa y decir que se cambien las leyes sin que pase por el Senado, sin que pase por la Cámara de Diputados, que ellos son los que deben autorizar cualquier cambio a la ley, a la Constitución, a la Carta Magna que nos distingue en México. Bueno, lo que estaba pasando en México anteriormente, quizás muchos jóvenes o muchos viejos como yo se hagan pendejos y no reconozcan realmente lo que comenzó a pasar en México. Desde que corrieron al expresidente Porfirio Díaz, que duró más de 30 años en el poder, lo subieron a un barco, la piragua, y lo mandaron a Francia, donde allá quedó hasta sus últimos días. Díganme una sola obra, una nada más, de los gobernantes que se quedaron en el poder después de Porfirio Díaz, una que se haya creado como lo que fue la iglesia metropolitana. Claro que con la ayuda de los católicos pues se construyó Palacio de Gobierno, el Palacio de Bellas Artes y muchos monumentos más que están en el Zócalo capitalino. Una sola obra, díganme, que se haya construido después de Porfirio Díaz. Él mandó construir los trenes. Él mandó construir obras en todo el país. Muchos le dicen que era un dictador, pero lo único que hacía como ustedes le dicen, muchos le dicen dictador, era proteger su patria.
su patria que estaba atacada por todos lados, como fue con los franceses, como fue con los estadounidenses, que le quitaron la mitad del territorio a huevo. Hoy día, los norteamericanos ya se acabaron su riqueza. Ya se la acabaron desde hace muchos años. Muchísimos años. Comenzaron a pedir prestado a otros países. Vivían del dinero que producía Japón. Porque ellos se creían dueños de Japón. Porque Japón se rindió. Se rindió en lo que pasó en Hiroshima. Dijo Japón, ahí muere. Ahí muere. Y Estados Unidos le dijo, no, papá, no creas que ya porque te tire esa bomba que aniquiló casi media isla, significa que ya te voy a dejar libre. No, 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 no. Japón, un país fuerte, que fue invadido por pues, muchos países que intentaron quitarle a Japón su soberanía. Pero Japón se defendió, al igual que Vietnam. Vietnam se defendió también y no pudieron hacerle nada a Vietnam. Y conste que Vietnam no tiene fuerzas militares tan gigantescas como bombas atómicas, grandes ejércitos. No, lo que tuvieron los vietnamitas fue unión y estrategia. De esa manera lograron ganarle a Estados Unidos y los corrieron de su país. En China pues nunca ha tenido invasiones, nunca ha tenido que digamos como aquí en México que tenemos nuestro día de independencia cuando nos independizamos de España. Pero después de España quiso llegar Francia. Estados Unidos quiso invadir México también. Pero los gobernantes de ese entonces dijeron, calmado, pues tú ya tienes mucho territorio. ¿Qué demonios quieres? O sea, Estados Unidos vino a América nomás a chingar. A robarse el territorio de los Texas, de los Palaches, de los Apaches, de los Sioux y de muchas tribus indígenas de ese país. Y entonces no tienen historia. La única historia que tienen ellos es de que vinieron y se estaban muriendo de hambre. ¿Y qué pasó con los nativos? Les dieron lástima. Y fue donde les ofrecieron su ayuda, les ofrecieron alimentos, guajolotes, calabazas, para que no se murieran de hambre. ¿Con qué les pagaron los pioneros que vinieron de Inglaterra, de otros países de allá de Europa, en quitarles sus propiedades? Así se las arrebataron. Ya estando sentados ahí mismo en el país de Norteamérica, voltearon a ver alrededor. Miren, ahí está México, vamos a quitarle Texas. Le quitaron California de la mala, de una manera muy, muy agresiva, le quitaron a California a México, siendo un estado tan rico en oro. Y sigue siendo el estado más rico de Estados Unidos. El estado de California se puede convertir en un país si ellos quisieran. En un solo país. El país de California, o como le quieran llamar. Tienen su riqueza y son los que ayudan muchísimo al gobierno de Estados Unidos. Al igual que Texas. Un país muy trabajador, muy productivo y de mucho petróleo. Entonces, California es rico en oro. La economía de California es de mucho trabajo, de mucha industria y de mucha gente inteligente que está en Silicon Valley. Pero no se conformaron. Estados Unidos se gastó todo lo que tenía y comenzó a pedir fiado a otros países. Les comenzó a quitar el dinero a los países que les decía que eran terroristas y solo para quitarles sus riquezas, como el petróleo, como lo están intentando con Venezuela. Pero Venezuela también se defiende. Yo creo que Venezuela sería peor que Vietnam, porque Venezuela sí tiene armas. Los vietnamitas que tenían machetes, palos, flechas. Pero lo que le ayudó mucho a los vietnamitas fueron los túneles. Hacían sus túneles y por ahí por abajo andaban ellos bajo la tierra y como los topos y se defendían y hacían emboscadas. Y aquellos
Los soldados que fueron a Vietnam no saben ni cómo reaccionar, ni cómo sobrevivir. Aparte, no estaban acostumbrados al clima que prevalecía en esos momentos y actualmente en Vietnam. No soportaban tanta lluvia. Entonces, la película de Forrest Gump no es ciencia ficción, es que realmente así era el clima. Actualmente en Vietnam llueve todos los días, se puede decir. Rara vez no llueve, como son los países de Asia, ya donde hay tanta vegetación, tantas palmas de coco, tantas palmas de plátanos y todo eso, debido a la humedad. Entonces, la situación de México es que ellos voltearon a ver a México que ya se estaba defendiendo. Es como decir, México era como el jardinero que les cortaba el landscaping, le hacía landscaping a los estadounidenses, a los gringos. Les cortaba el zacate, para que me entiendan. Y de repente los gringos dijeron, oye, ya te compraste una troca del año, te está yendo bien. Pues que el latino es muy trabajador. El mexicano es muy trabajador. Yo trabajé muchos años en Texas, en compañías de construcción, en compañías que se hacían landscaping. Trabajé en talleres de electrónica, como era Tom Jerry's Electronics, Madrid Electronics, Mega TV, Davis Television Service, Mr. Spain's Television Service. Pero yo no trabajaba de base en esos talleres, yo simplemente iba a reparar lo que los técnicos locales no podían arreglar, y no es que me la dé de muy fregón para arreglar. Simplemente de que aquí en Mexicali yo vendían en los tianguis, vendían los sobre ruedas y compraba muchos aparatos usados en Estados Unidos y que pues venían descompuestos algunos y yo los tenía que arreglar. De esa manera fue de la cual yo aprendí a arreglar tantas marcas, Panasonic, Quasar, NEC, que ya no existen, marcas que ya no existen, como Sharp, también ya escasos aparatos existen en el mercado de la marca Sharp. General Electric, Sears, porque la Sears sacó su propia marca. Y yo sabía arreglar de todas las marcas. La marca más difícil para arreglar en videocaseteras era la Sony. Era muy difícil el sistema, era muy diferente a cualquier otra marca. Más sin embargo yo las arreglaba. Pues yo no quería perder, yo tenía que vender mi mercancía en los tianguis, en las sobre ruedas. Y pues tenía que arreglarlos. Yo soy empírico, yo no estudié nada de electrónica. Simplemente soy una persona muy metiche, se puede decir, que me meto con los aparatos para ver el funcionamiento lógico y tratar de hacer que cuadren las líneas y que funcione. Si una de las líneas de electrónica no está sincronizada, hay que buscar cómo sincronizarla o qué fue lo que lo desincronizó. Eso le llamo yo secuencia lógica de cualquier equipo. Aquí en Mexicali, cambiarle las cabezas a una videocasetera era algo increíble. En ningún taller decía, no, aquí no cambiamos cabezas, aquí le cambiamos el motor drum. Así llamaba. Motor drum era el tamborcito de aluminio donde estaban unos metales de carbono, que daban la rotación y leían la cinta magnética de lo que era el beta o el que era VHS, era el que leía la señal digital para que la película se mirara. Y yo, cuando una de esas cabezas, por accidente, por alguna razón que metías una cinta que estaba dañada, esas cabecitas de metal o de carbono se quebraban. Y esa videocasetera pues ya casi era inservible. Y comprar el motor room o el trompo motor era caro. Entonces yo, pues de otras videocaseteras que se les dañaba la fuente, que se les dañaba a cualquier otra parte, yo le quitaba las pequeñas piezas de bronce con la cabecita de carbono, lo que sea, y se las asentaba. Y era muy difícil que se sincronizaran porque la película pues se miraba muy raro. Entonces tenías que moverlo a la derecha, a la izquierda o algo que se sincronizara. Entonces yo a puro ojo calculaba de qué manera pudiera estar centrado sin que estuviera muy salida, porque si estaba muy salida, la película no funcionaba, se miraba muy mal. Si estaba muy metida, pues no alcanzaba a captar la señal magnética de la cinta, VHS o beta. Tenía que estar al puro ras. Y yo la sentaba. Entonces no nomás se trataba de que estuviera así, sino que no que estuviera para arriba ni que estuviera para abajo. Tenía que estar centradísima y yo lograba hacer eso. Y muchos talleres de electrónica decían, estás loco, tú no haces eso. Sí lo hago y a puro ojo, no uso osciloscopio ni mucho menos.
La mayor prueba de eso era cuando te ponías a grabar y tenía que sincronizarse la grabación, porque la misma cinta, la misma cabeza de bronce, con la punta de carbón o de carburo, lo que sea, tenía que hacer el barrido de lineamientos para grabar. Y yo los hacía que quedaran. Yo no perdía. Yo no perdía. Un día compré una videocasetera RCA que había estado en un incendio en Estados Unidos. Así la compré ahí en Las Palmas, un Suamit que está aquí en Estados Unidos, al cruzar la frontera. Y no tenía tapadera de arriba. Pues yo la arreglé, la reparé, la ajusté y le hice una tapaderita de cartón, ¿eh? Aunque no lo crean, era de cartón. La corté, la diseñé, le puse los tornillitos y la vendí. Acá en el Tianguis Independencia, aquí en Mexicali. Yo vendía videocaseteras como vender pan caliente. Era cuando estaba el auge de las videocaseteras. Ya la beta ya había pasado de moda, ya nadie quería betas. La que rifaba era la VHS. Yo creo que en el transcurso de comerciante en el Tianguis de sobre ruedas sí llegué a vender unas 500 o 600 videocaseteras. Ya cuando vino mi primo que acaba de regresar del Golfo Pérsico, era veterano del de la guerra del Golfo Pérsico, cuando le quitaron el país a Saddam Hussein para robarle el petróleo, volvemos a lo mismo, y le robaron el oro que tenía acumulado, le robaron bueno, ya sabemos la historia muchos. Regresó mi primo y me dijo, ¿qué primo? Vamos para Houston. Yo me puse a imaginar, wow, Houston, donde está la base de la NASA, donde están los cohetes que van al espacio. Sí, sí, primo, vamos, órale, vamos. Y nos fuimos a Houston en 1990. Me llevó para Texas, allá estuve 3 años trabajando en una compañía de construcción, como les dije anteriormente, y en los 5 talleres de electrónica. Compré como 5 carros, compré un pickupcito Corolla, Courier, era de la Mazda, el motor era Mazda, pero un pickupcito chiquito. Compré una Van Dodge de motor 318, compré un Toyota Celica, compré una Van Ford 70 de esas viejitas y compré tenía un yugoslavo que era rojo, un yugo. Lo compré, le puse placa, le puse aseguranza. Como allá en Texas te daban licencia y identificación, aunque no fueras residente. En ese entonces te daban la licencia, te daban el ID. Y yo tengo todo eso, tengo el ID, tengo la licencia. Bueno, ya vencidos, claro. Entonces yo me puse aseguranza, puse las placas del yugo a mi nombre y me vine para acá, para Mexicali. Tardé como 48 horas en llegar. Me gasté como $70 de dinero en gasolina desde allá hasta acá. Pero me vine sin parar, o sea, venía manejando, venía yo durmiéndome. Pero bien, esa es la historia, esta grabación no es para contar esa clase de historias, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita en las noticias es muy grave, realmente grave. Y lo más grave es que mucha gente no la cree. Mucha gente piensa que el gobierno actual está actuando de manera abusiva. Y eso no es verdad. Ahora en las protestas que hubo en días pasados, el 15 de noviembre, se ve claramente que los agresores que andaban vestidos de negro, su intención era quemar Palacio. Esa era su intención. Esa era la consigna que traían, quemar Palacio. Pero ¿por qué van a quemar un edificio que ni siquiera es de ellos? Ni siquiera de nosotros los mexicanos. Pertenece ahora sí que a todos los mexicanos del pasado, del presente y del futuro. Pero no es que yo vaya y me pare, este edificio es mío. No, ya lo sabemos y lo tenemos claro. Pero llegan estos vándalos contratados por las personas mencionadas anteriormente y se dedicaron a destruir, a agredir. Cuando los policías lograban capturar a uno para llevárselo a la cárcel por lo que estaban haciendo, es que no es normal en ningún país, más que aquí en México está pasando actualmente. Cuando estaba Andrés Manuel López Obrador era peor, trataban, escupían en el ejército y el ejército nomás se quedaba con hijos de su van a ver, hijos de todo. Y la gente, hasta la misma gente le decía, hagan algo, no se dejen, no se dejen. Y lo único que decía el ejército es que no tenemos las manos amarradas, no podemos hacer nada contra el pueblo, no podemos agredir al pueblo. ¿Sí? Aunque nos hagan lo que nos hagan, no podemos hacer eso. Ahora actualmente con la doctora dijo, no, pues, no podemos seguir estando de esa manera.
defiéndanse. Entonces fue donde ya todos le bajaron. Porque todos los ciudadanos agresores se creen con muchos huevos de agredir a los policías porque saben que la policía no les va a hacer nada. Porque esa es la orden. Y los de arriba saben y les comparten a todos. Les dicen, no, no, patéenlos, hagan lo que sea, no les van a hacer nada porque esa es la orden. Los policías no traían pistolas, no traían palos para pegarles. Su orden era defiendan Palacio Nacional. Esa era su orden. No era de agredir a nadie. Pero estos abusivos que estaban encapuchados con sus trajes negros, que estaban supuestamente metidos en lo que era los de la generación Z, protestando. ¿Por qué? Por la inseguridad, por el que dicen que el narcogobierno. Si sabemos que el narco existe desde la guerra de Vietnam, precisamente. Porque los gobiernos de Estados Unidos le decían a México, necesito que me produzcas drogas para darles a mi ejército, para darles a mis soldados. Y México dijo, bueno, está bien. Y comenzaron con poquito. Pero cuando ya regresaron esos veteranos de la guerra de Vietnam, dijeron, quiero. Ya venían con las adicciones. Y comenzaron a consumir lo que México les mandaba. Fue un negocio que inició Estados Unidos aquí en México. Nos usaba como su propio jardín botánico, donde se producía y se sigue produciendo algún tipo de sustancias ilegales para que los norteamericanos la consuman y ya ven cómo hay en las calles en San Francisco, acá en Los Ángeles, en Las Vegas, en muchos estados de Estados Unidos. Es de verdad triste mirar a tanta gente adicta y el gobierno no hace nada por ellos. El mismo pueblo de Estados Unidos lo que hacen es llevarles algo de comer, pero eso es como estar contribuyendo a que se autodestrocen, a se autodestruyan. ¿Sí? Aquí en México sí se hace algo por esos adultos. Existen centros de rehabilitación. Ya ven el de Tijuana que va y los recoge. Hace eso y los recoge a los que mira por la calle que andan en condiciones verdaderamente tristes debido al consumo de drogas. Entonces, que no digan que el gobierno de México actual no hace nada por eso. El gobierno de México tiene el poder, créanme, tiene el poder de destruir, aunque no lo crean, a todos los grupos del narco de México. Tiene el poder. Lo malo en este caso es que esos grupos tienen raíces muy largas. Y entre ese grupo se podía llevar a gente inocente, como lo que pasó con el espulio de Felipe Calderón. Quiso hacer eso para defender a otros grupos y ya ven lo que provocó. Sacaron una supuesta rápido y furioso para ingresar armas al país legalmente con supuestos chip de GPS. ¿Qué pasó? Alguien les dijo, hey, abusados porque esas armas traen GPS. Ah, ok. Yo creo que algunos de Estados Unidos hasta les dijeron, están en tal parte o algo. Se infiltró por ahí la información. Entonces llegaron las armas y siguen llegando. Desgraciadamente el tráfico de armas aquí en México es muy grande. Por eso es que los grupos delictivos aquí en México tienen tanto armamento. Y el que no pueden comprar lo hacen, como son los monstruos, los carros monstruos, esos que están armados con equipo táctico muy fuerte, muy letal. Pero esos grupos, ya ven lo que pasó actualmente estos días allá en Michoacán, que tumbaron 4 helicópteros, que eran de manera hechiza, se puede decir. Pusieron metralladoras y esas cosas letales para atacar a la gente. Y México sacó nomás 2 helicópteros, que sí son para la guerra y todo lo que tú quieras, y los tumbó a los 4.
¿Por qué creen ustedes que México o el gobierno de México no puede tumbar esa mafia? Claro que puede. Lo malo, como les digo, es que esas mafias tienen raíces de a muchísimos años, mucha gente infiltrada, entre ellas hay muchos miembros del gobierno, desgraciadamente, de las derechas y de la izquierda, están infiltrados y les dan el pitazo, porque se benefician. Pero este es un negocio que viene de años, de los 60. Desde los 60 viene ese negocio. Entonces es muy difícil que lo puedan eliminar de raíz, es muy difícil. Porque en este caso habría el efecto colateral, donde mucha gente inocente se iría al cielo o donde se tenga que ir, dejar de existir, si se atacara directamente a esos grupos. Lo que está haciendo actualmente el jefe de seguridad, el secretario de Seguridad de México, es usar estrategias. Estrategias es como lo que hicieron los de Vietnam. Hacen los planes, se van por debajo de la tierra, por decir algo, y atacan los grupos, para que esos grupos no puedan llevarse a gente inocente entre las patas. Esa es la razón. Ahora regresando un poquito a lo que les digo, Estados Unidos tiene intenciones de invadir todos los países que tienen riqueza, apoyados por Canadá. Canadá se comporta como si nosotros no sabemos nada. ¿Cómo no? Te quitaron todas las concesiones de oro en México. Están súper enojados, pero disimulan. Y según ellos no quieren pedos, pero están súper encabronados porque les quitaron muchas concesiones el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que la doctora Claudia Sheinbaum ya no lo renovó, las concesiones para venir a sacar el oro de México y llevarse las ganancias. ¿Por qué mierdas tiene que venir otro país a llevarse las ganancias de México? Si nuestro propio país puede sacar ese oro y tener las reservas de México repletas de ganancias, al igual que el litio, al igual que el petróleo. Tenemos agua en el sur de la República, hay muchísima agua. Sabemos que para acá, para el norte, pues tenemos que depender del agua que viene de Estados Unidos, del río Colorado. Y es muy lamentable porque si ellos, por ejemplo, cuando hubo un tiempo en que las cosechas acá en Mexicali o en Baja California, en el Valle del Estado, en el estado en el Valle de Mexicali, estaban mandando agua muy salada. Resulta que descubrieron a agricultores de aquel lado de Estados Unidos que le estaban echando costales, trailers de sal al agua que ya venía para acá. Qué poca madre, de veras, ¿no? Contaminar el agua para que los agricultores de acá de México no tuvieran éxito en la agricultura. Entonces varios comenzaron a analizar el agua. Fueron al laboratorio y dijeron, oigan, ¿qué onda con esta agua? Tiene más sal que la fregada. Y se supone que viene del Colorado, del cañón de allá de Estados Unidos, donde se escurre por el río Colorado, baja por la presa Hoover y se viene para acá, para México, porque el agua tiende a ir al mar. Y toda el agua que viene del Colorado, pues la que no se utiliza, se va al Golfo de California o Mar de Cortés, lo que es la área por ahí, Golfo Santa Clara, lo que es de este lado San Felipe, de Baja California. El Golfo Santa Clara pertenece a Sonora, al igual que Puerto Peñasco, pero lo que es Mar de Cortés. Entonces es una ruta natural del agua. Entonces, si no fuera por esa agua que se utiliza acá en el Valle Imperial, en Estados Unidos, en el Valle de Mexicali, acá en México, y que además esa agua se sube hasta Tijuana, Tecate, y parte de esa agua se va para Ensenada también. Hay ductos, hay tuberías grandísimas ahí por la carretera, donde sube el agua de acá de Baja California, bueno, de Mexicali, sube para allá para arriba. Ahí por la Rumurosa hay unos tubos gruesísimos, como de 1 metro o 1,5 metros de diámetro, donde sube todo el agua para allá para arriba. Entonces, se puede decir que dependemos del agua que viene de acá de Nevada, de Arizona y del Colorado. Entonces, no podemos depender de eso. Si en el sur de nuestro país hay tantísima agua, lo que es allá en Chiapas, por aquellos lugares, Tabasco hay muchísima agua también. Entonces yo sugeriría, una idea que yo tengo es que se creara un
acueducto, adulto, qué pendejo, acueducto de agua desde el sur del país que recorra toda la República Mexicana, eso sería una inversión grandísima. Pero pues así como mandan el petróleo por tubería, que se mandara el agua también y que se alimentara a los estados que no tienen agua. Sería como regar nuestro propio jardín con nuestra propia agua y no depender del agua que baja de allá de las montañas, de las rocosas de Estados Unidos. Que los agricultores de Estados Unidos, si quieren, la contaminan y nos dan en la torre. Entonces esa es una sugerencia que a mí se me ocurrió. Pero bien, regresando al tema que me motivó a grabar este video, que ya está larguito, es que tenemos unos vecinos muy ojetes. Como decía alguien, dice, bendito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No, los mexicanos no estamos lejos de Dios. Dios está en todos lados, el Creador está en todos lados. Y el que le pide, consigue. El que le ruega, consigue. Así es. Entonces, mexicanos, no quiero que se convenzan de decir, no, pues es que no. Quiero que tengan claro la realidad que está pasando en México. Y esa realidad, como les digo, es que Morena simplemente es una marca, como el PRI, como el PAN, como el PT, como el Partido Verde, como el MC y algunos otros partidos que existen. Son marcas que simplemente, como decir una compañía, que tú le dices a una compañía, hey, quiero que me construyas ese puente, ¿cuánto me cobras? No, pues, tanto. ¿Y tú, cuánto me cobras por construir ese puente? No, pues, ¿qué tanto? A eso le llaman licitaciones. Entonces, todos esos partidos políticos se ofrecen a gobernar al país. Esa es la oferta. ¿Y quién los elige? El pueblo de México. El pueblo de México elige a sus gobernantes, como es una democracia. En este caso, el pueblo, como muchos dicen, estamos hasta la madre del PAN y del PRI. Votamos por Morena porque nos trae buenas ofertas. Lo que nos dijo el señor presidente que iba a hacer esto y se pasó de la raya. Dijo que iba a hacer 100 cosas de las que él prometió y hizo más de 100 cosas. ¿Qué fue lo que nos hizo? Nos construyó 2 aeropuertos, recuperó la refinería de Texas, porque ustedes saben que esa refinería, las ganancias se iban a una cuenta a Suiza. Y adivinen quién era el dueño de esa cuenta. Carlos Salinas de Gortari. Las ganancias de Deer Park, la refinería que yo llegué a mirar cómo la estaban construyendo cuando vivía en Texas, ahí en Pasadena, Texas, por el Freeway 225, era pagada con dinero de los contribuyentes mexicanos, con una sociedad de aquel lado que era Shell, la construyeron. Pero las ganancias, el 50% de las ganancias se iban a la cuenta de Carlos Salinas de Gortari. Y la otra cuenta pues iba para Shell. Lógico, eran socios en esa construcción. Ahora en el gobierno actual dijeron, no, pues dijeron los de Shell, dijo, oye, las ganancias de la refinería, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿O qué? Entonces dijo el gobierno, dijo, ¿qué? ¿Ganancias de qué o qué? Es que esta refinería la construimos con dinero de ustedes. A ver, barajéamela más despacito, a ver, ¿cómo está la cosa? O sea que esa refinería también es de nosotros. Sí, la construimos con dinero de ustedes y con dinero de nosotros. 50 y 50. Y las ganancias del otro 50, ¿dónde están? No, pues nosotros las depositamos en una cuenta en Suiza. Hasta ahí era nuestro papel. Fue cuando dijo Andrés Manuel López Obrador, dijo, no, esa refinería se viene para acá, compa. Las ganancias tienen que ser para acá. Entonces Shell dijo, pues te vendo todo, también te vendo mi parte. Por eso fue que se pagó esa cantidad, creo que fueron 70 mil millones de dólares, creo, perdón si me equivoco, por comprar la parte que era de Shell.
¿sí? Y Shell dijo, ahí está su refinería, ya ustedes administrenlas, ustedes cobren, ustedes paguen a los empleados, paguen las aseguranzas que están aquí en Estados Unidos, porque mucha gente del gobierno de Estados Unidos no quería vendérsela, porque no sabían cómo estaba el pinche pedo. Decían, no, ¿cómo le vamos a vender una refinería que está en nuestro país, Estados Unidos, a México? ¿Sí? Y el gobierno de México dijo, no mamen, pues si es de nosotros también, nosotros la mandamos construir con un 50%. Ahora los de Shell no la van a vender el 50% para nosotros, la parte que era de ellos. Ahora esa refinería que está en Deer Park, en el Freeway 125, en Pasadena, Texas, que Pasadena viene siendo como una pequeña colonia de Houston, Texas. O sea, Houston, Texas es como la ciudad, como aquí en Mexicali, que es el pueblo. Pasadena, Texas viene siendo como la colonia nueva o una colonia. O como aquí en Mexicali, el parque industrial, pues construyeron, ayer varias refinerías, está la Móvil, está la Exxon, creo. Bueno, yo trabajé en la Móvil. Hubo una emergencia ahí en la Móvil, yo trabajé ahí, fuimos a tirar costales de carbonato al mar porque se estaba contaminando con una lluvia que hubo ahí en Pasadena muy machín y se comenzó a derramar un ácido muy, muy, muy fuerte. Me acuerdo que cuando entramos a las instalaciones nos hicieron poner equipo desde el primer momento, botas, cascos, guantes, lentes, porque estaba muy fuerte el olor de ese ácido. No sé para qué fregados usaban ese ácido, pero nos contrataron a cientos de personas, nos pagaban como a $100 la hora. Trabajamos como unas 12 horas continuas. Ahí mismo nos llevaron comida, nos llevaron pizza, nos llevaron hamburguesas. Y eran las 5 o 6 de la mañana y todavía estábamos descargando tráiler y costal, cortando los costales de carbonato y echándolo al mar. Ahí en lo que es la área de Galveston, ahí en la ciudad de Pasadena. Nomás esa emergencia, para eso una emergencia nos contrataron. Nos corrieron un video para ver temas de seguridad. Yo tengo por ahí, no sé dónde fregados, pero tengo el gafete donde está mi fotografía y Móvil. Trabajé para Móvil, la compañía de petróleo, porque la de Shell todavía estaba en construcción. Allí en Pasadena es una ciudad que está muy apestosa, huele muy feo. Yo le decía a mi tía, fíjate, ¿por qué se vino a vivir para acá? Si huele horrible aquí por las tardes. Y volteaba a mi tía y me dice, ay, amigo, pues es que las propiedades aquí estaban muy baratas. Creo que le había costado $30,000 esa propiedad, esa con todo y casa. Porque mucha gente de allí pues dijo, no, vámonos a la fregada de aquí, huele muy feo. Y sí, olía muy feo ahí en Pasadena, Texas. Y muchos que son de Pasadena, Texas no me van a dejar mentir, que sí huele muy feo en algunos momentos. Debido a las refinerías que están ahí. Pero bien, esa es la historia de la refinería. El licenciado Andrés Manuel López Obrador fue lo que hizo recuperar Deer Park. Porque había inversión mexicana. Y el ojete de Carlos Salinas de Gortari, por debajo del agua, mandaba los millones de dólares para que se construyera. Y todas las ganancias, pues dijo Shell, pues aquí hay un mexicano que está invirtiendo en esta refinería, pues la mitad le corresponde. Pero todas las ganancias eran depositadas en su cuenta. Ahora cuando se recuperó la Deer Park, dijo Carlos, pues ya estoy en la ruina, ya no tengo dinero, ya no. Y todo lo que te chingaste, no mames. Todo lo que te dieron los de Imevisión, ¿qué tal? Telmex, lo que te dio lo de Telmex, ¿qué onda? Lo de los bancos, los aeropuertos, los puertos. Y todavía te faltaron cosas que vender. Pero pues ya se te acabó tus 6 años. Llegó Cedillo y vendió los trenes, vendió Cemex y no sé qué tanto vendieron. Bueno, todos los gobiernos que llegaban al país, México, se fueron vendiendo. Entonces, mexicanos, desen cuenta de esta historia. De que los gobiernos anteriores, su único objetivo era llegar pobres y salir ricos. Porque nada más están 6 años en el poder. 6 años en el poder. Y tenían que aprovechar al máximo, minuto a minuto, en volverse ricos. De una manera u otra. La orden ejecutiva era, entren y róbanse lo que puedan. El único que podía vender las cosas de México pues era el presidente, a través de manejar las cámaras de diputados y de senadores. Ya ven lo que pasó con Comisión Federal de Electricidad. Cómo el canallín pagó para que todos firmaran a favor cuando hicieron el cambio ese de la energética.
¿sí? Y que llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador otra vez, como lo que pasó con Deer Park, y logró recuperar Comisión Federal de Electricidad. Ya ve que hizo Iberdrola. ¿Qué hizo Iberdrola? Construyeron plantas productoras de electricidad en México con dinero de los mexicanos. Ellos nomás vinieron con la idea y se hicieron dueños de eso a través de pagar por debajo del agua, soborno, chantajes o lo que ustedes quieran al gobierno. Entonces el gobierno anunciaba en los medios de comunicación: se está construyendo una geotérmica, se está construyendo una planta de electricidad de esto, de esto otro, de ciclo combinado o lo que ustedes quieran. Pero era dinero de los mexicanos. Ahora los de Iberdrola dijeron: pues ya no vemos negocio aquí en México. Ya el presidente que entró ya nos dio en toda la torre, mejor vámonos. Inteligentemente los hijos de toda su madre le vendieron todas las plantas generadoras de electricidad al gobierno de México. Fue cuando Iberdrola se vendió todas las compañías que tenía, o un 80-90% se la vendieron al gobierno de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador las compró. ¿Recuerdan esa información? Ahora todos critican: no, pues es que Pemex está en quiebra. Pues ¿cómo no va a estar en quiebra si todos se chingaban, hombre? Todo el dinero se lo robaban. Ya ven el hijo del líder sindical, cómo andaba con su carro forrado de oro allá en Europa. ¿Con qué? Pues con todo el dinero que se chingaban de Pemex. ¿Por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social se fue a la quiebra? Porque todos se chingaban. Todo. Yo estuve internado porque me iban a operar supuestamente de la vesícula biliar. Y los trapos que nos ponían todos llenos de agujeros, andaban enseñando las nalgas ahí. Me iban a operar porque al último me dijeron: oiga, pues que le tenemos malas noticias, ¿qué cree? Su seguro social ya caducó. Y pues sí lo operamos, pero le vamos a cobrar 250,000 pesos. Nunca, hasta yo creo que la vesícula biliar se asustó y dijo: no, vámonos. Me quité mis trapos, los trapos que me habían puesto, y vámonos. Jamás me volví a enfermar hasta ahorita. Jamás me volví a enfermar de la vesícula biliar. Porque procuro no hacer tantos corajes. Entonces el Ixtecale también se fue a la quiebra porque todos se robaban. Y se siguen robando. Actualmente, con este gobierno de Morena, se siguen robando las medicinas. Se siguen robando todas las medicinas. Ya ven que salieron videos de la enfermera que se robaba los medicamentos, que son muy caros, y iban a parar a las farmacias. Me gustaría que a alguien se le ocurriera meterle chip de GPS a las cajitas de pastillas de medicinas y las distribuyeran, y de que después se pusieran a ver dónde fueron a parar. Como dice por ahí: chingo a mi madre si no van a parar a alguna farmacia. Así de claro. Chingo a mi madre si no van a parar a una farmacia. Ahora el pueblo se queja: pues es que no hay medicinas. Sí, sabemos que no hay medicina. Yo llevaba a mi mamá, en paz descanse, al Seguro Social, y cómo batallaba para que le dieran sus medicinas, porque todos se chingaban. Pero como mi mamá recibía dinero de Estados Unidos por la pensión que obtuvo gracias a haberse casado con un migrado, mi padrastro, en paz descanse, entonces ella recibía una cantidad jugosa cada mes. Y con eso ella se compraba sus medicinas. Porque era imposible que las farmacias del Seguro Social estuvieran surtidas. ¿Y cómo van a estar surtidas, como les digo, si todos se roban? Pues tienen la lista: recibimos todos estos medicamentos, tras. Y van a los anaqueles, y los anaqueles están vacíos. Entonces, háganlo de los chips de GPS, pónganlo en las cajas de medicinas y todo. Y como les dije anteriormente, chingón madre si no aparecen las medicinas en las farmacias. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas farmacias en México? Ya están peor que los Oxxos. En cada pinche esquina hay una farmacia. Y de muchas marcas. Y de muchos dueños poderosos del gobierno. Curiosamente. ¿Eh? Por eso es que no hay medicinas, no hay buen servicio, porque todos se chingaban. Existían los famosos aviadores, que con palancas les decían a ellos: di que fui a trabajar. Entonces ellos pedían la nómina a México, a la Ciudad de México, y decía el Seguro Social: oye, pues tengo
30,000 empleados. Mándame sueldo para 30,000 empleados. El gobierno de México les mandaba el sueldo para 30,000 empleados. Cuando realmente nomás tenían 7,000, 8,000 empleados. Con eso, ¿cómo pues? ¿Qué gobierno aguanta? ¿Sí? Es la verdad. ¿Qué gobierno va a aguantar con esa mentalidad? Ahora, como las guarderías. Igual que las guarderías también. Las guarderías mandaban a México decir que tenían 30,000 niños, cuando realmente nomás tenían 5,000 niños. Y el gobierno de México les mandaba sueldo o dinero porque estaban cuidando a esos 30,000 niños cuando realmente eran 5,000. Por eso es que hay tanta pinche protesta. Gente que fue afectada con estos ajustes. ¿Por qué? Porque les levantaron la canasta. Les levantaron la canasta y dijeron, no mames, güey. Ya no tenemos los mismos privilegios que teníamos antes. Por eso hay tanta protesta. ¿Por qué el dueño de TV Azteca, Electra, está tan encabronado? Porque lo están obligando a pagar impuestos. Ahora esto no nació desde Morena para acá. Eso ya lo traía arrastrando este güey desde 2006. Y por ahí dicen que hasta su papá también era un evasor fiscal. Pues ya traen la maña, pues. Ahora dice, México me está cobrando demasiados impuestos. Pues es que son los que te has chingado. A tus empleados les cobras impuestos. A la gente que te debe le cobras impuestos. Y rédito sobre todo. Sacas una moto que cuesta, a él le costó 5,000 varos y te la vende a ti en 25,000 pesos. Para no ser exagerado. Entonces ahí estás esclavizado durante varios años pagando esa chingada moto, que ya cuando la terminas de pagar ya no sirve para nada. Pero te atrasas un día y ¿qué pasa? Oiga, no hemos recibido su pago. Se le va a incrementar con intereses. Eso pasa. Los intereses son los que matan una deuda o un préstamo de lo que tú quieras. Cuando el banco te presta, te cobra intereses. Ahora ellos mismos crearon una deuda que se llama el FOBAPROA. Una deuda que se adquirió en el 96. Sí, por ahí el 96 creo. Perdón si me equivoco, vuelvo a repetir. Pero es una deuda que era dizque para salvar a los bancos. Mira qué huevos. ¿Por qué los mexicanos que contratamos un servicio en los bancos, que no son gratis los servicios, tenemos que pagar por sus problemas? Ahora los dueños de los bancos tienen sus mansiones, sus carros del año, Lamborghinis, Ferraris, los bochitos, Porsches o lo que sea. Y el gobierno les sigue mandando dinero. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que pagar sus deudas? Fondo de Protección al Ahorro Bancario, FOAPROA. Fondo de Protección al Ahorro Bancario. Famoso FOAPROA. Ahora dicen, la deuda se incrementó. Si nomás cuando estaba Enrique Peña Nieto era de 10 billones de dólares, creo. 10 billones de dólares, sí. Y ahora son 20 billones. Los intereses, papá. Los intereses, papá. Y conste que el licenciado Andrés Manuel López Obrador dio buenos abonos. Creo que cada año tenía que dar 1 billón de pesos para que la deuda se bajara. Compraban un poquito más de deuda para reducir los intereses. Pero los bancos, con la cual adquirieron la deuda, no perdonan. Y más los multimillonarios que se beneficiaron con el FOAPROA. Ya ven que por ahí anda la lista de todos los que se están beneficiando actualmente. ¿Por qué miércoles tienen que estar beneficiándose los que causaron la deuda? Los que perdieron, los que se quedaron supuestamente en bancarrota por ser dueños de bancos. ¿Por qué los mexicanos tienen que pagar esa deuda? Explíquenme eso. ¿Sí? Ahora toda la gente que llora y protesta, que Morena y que muera Morena, no es que signifique que al quitar a Morena, ellos van a regresar al poder. Ya no, los mexicanos ya estamos muy informados, por todos lados nos informamos. Si el PRI o el PAN llegaran a regresar al gobierno es porque lo hicieron a la mala, con trampas, con triquiñuelas, ¿sí? Así de claro. Y los mexicanos no vamos a permitir que comiencen a seguir vendiendo lo que se ha hecho, como el Tren Maya, el tren interoceánico, los trenes que se van a construir de nuevo
que vendió Cedillo, que son trenes nuevos, vías nuevas, que está construyendo la doctora Claudia Sheinbaum, como era la época de los 70s, cuando viajábamos por toda la República en trenes. La mayoría de los países multirricos, multimillonarios, tienen trenes. Ya ven China, ya ven Japón. El tren más rápido del mundo está en Asia, a 500 kilómetros por hora, imagínense nomás. ¿Cuánto tardaría un tren de aquí de Mexicali a Guadalajara en llegar? 4 horas, 5 horas. Los trenes ayudan mucho a la economía de cualquier país. Mueven mucho a la gente a trabajar, a producir, a hacer crecer. Critican mucho el nuevo aeropuerto. Critican mucho el Tren Maya. Pero ¿qué hicieron ustedes? La estela de luz, la barda de 10,000 millones de dólares, no manchen. ¿Cómo van a robarse descaradamente tanto dinero por una pinche barda que no sirve para nada? Ahora ya se reconstruyó y se arreglaron muchas refinerías en México. Las coquizadoras, las que convierten casi el chapopote, lo convierten en gasolina de nuevo. ¿Sí? Ya se producen se puede decir, nuestro propio abono para los campos. Y dijo el gobierno, va a ser gratis para los campesinos. Para muchos güeyes que lo venden. No lo dan gratis, lo venden. La urea, que es para la agricultura. Y salen con lo mismo. Dice, pues es que tenemos que cobrar el servicio de transportación. Pero también a veces que se pasan de lanza. ¿Sí? Cuando faltaba eso, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Le dijo a Rusia, necesito, véndeme. Y Rusia dijo, claro que sí, ahorita te mando unos buques ahí llenos de fertilizante para tus agricultores. Sí, y se logró. La intención de este video no es que yo quiera convencerlos de que se afilien a Morena. Lo que yo quiero convencerlos es de que estén bien informados y sepan la realidad de lo que ha pasado, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que puede pasar si no están bien informados. Si en México de repente algún gobernante pirata dice, voy a eliminar las redes sociales, voy a eliminar el internet, ¿qué pasaría con nosotros? Regresamos a la época de las cuevas, de las cavernas de nuevo, porque ya nos volvimos muy codependientes de las redes sociales. Pero nuestra intención es absorber información. Pero siempre hay que absorber información positiva, información buena, no basura. Yo empecé a arreglar computadoras en 1992. De hecho, mi casa que está arriba la construí vendiendo computadoras. Yo di clases de computación. Vendí muchísimas computadoras. Hice talleres de computación en algunas secundarias aquí en Mexicali. Y muchos que saben, la Francisco Zarco de allá de Palaco, yo les hice su salón de computación. Una que está ahí en varias colonias aquí en Mexicali. No recuerdo bien los nombres, pero yo hice los salones de computación, yo los armé. Yo traje computadoras de Estados Unidos y yo los armé. Gracias a esos contratos de vender computadoras en las escuelas, fue que yo logré construir mi casa de arriba de 2 cuartos con su baño y su cocina. Entonces, yo traigo la onda de las computadoras desde 1991, que me regresé de Houston, porque allá en Houston se manejaba mucho la computadora en los talleres electrónicos. A mí se me hacía muy fascinante de que, no, pues que está esta televisión descompuesta, ¿qué se le dañó? ¿No? Que un circuito integrado. A ver, dame el número. Lo ponías en la computadora y le decías a la computadora, ¡chum!, decía el maestro. Y ya aparecía, bueno, este chip trabaja de esta manera, estas son las salidas, estos son los voltajes, estas son las entradas. Lo puedes reemplazar con este. Y para mí eso fue fascinante. Cuando uno está hambriento de sabiduría o de conocer, para mí eso fue ultra, máximo. Yo iba a las tiendas allá en Houston, a las grandes tiendas de computadoras como Radio Shack. Yo iba a las Sears cuando era antes que rifaba tanto, ahora no es tanto. Y muchas tiendas de electrónica ahí en Houston, pues imagínense nomás en Houston. Y yo miraba las computadoras y ponía mi nombre, Ignacio Campos Barrera, y Enter. ¿Qué es lo que me respondía la computadora? Syntax error. Try again. Inténtalo de nuevo.
Y dije yo, pues ¿qué me iba a decir la computadora al meterle mi nombre? Pues syntax error. Es que antes se manejaba puro texto, puro lenguaje ASCII, puro BASIC, puro código CCC+, o C, es una C y más, que era para hacer programación, hacer programas y todo eso. En cambio, ahora, ¿qué haces? Estamos en el 2025, metes tu nombre en la inteligencia artificial y que dice, Ignacio Campos, estás aquí, estás acá y tienes estas redes y la fregada. Y dije yo, wow, yo antes ponía mi nombre en alguna computadora y la computadora no sabía ni qué pedo. En cambio ahora le metes tu nombre a la computadora y dicen, pues tú haces esto y esto, eres escultor en esculturas de alambre, de cobre, de fierro, haces esto, tienes unas redes aquí, tienes otras redes acá. Es fascinante. Yo un día le pregunté a la inteligencia artificial y le dije, oye, con lo que estoy viendo yo ahora actualmente con las redes, con lo que es el sistema de inteligencia artificial, me está dando miedo. ¿Y saben qué me respondió la inteligencia artificial? Me dijo, Ignacio, porque se acoplan a como tú hablas, o sea, dicen, mira, carnal, casi te dicen, chale, carnal, usted no se agüite, carnal, así dicen, el chat PG de algo así se acopla a tu forma de escribir y dice, él es de esta manera. Me dijo, mira, carnal, usted no se agüite, carnal, usted todavía tiene el control, todavía tiene usted el poder. Yo digo, ¿de qué manera? Simplemente apagando la computadora o apagando el dispositivo, se acabó todo. Pues sí es cierto, yo tengo el control todavía. No perdamos el control. Ya ven todos los videos de inteligencia artificial que hay en todas partes, todo lo que hacen, los videos que hacen, como el cuate que anda viajando en el pasado, que anda ya por la época de Cristo, la época de los faraones y todo eso. Es increíble de verdad lo que hace la inteligencia artificial, que parece real. Lo bueno de esto es que un video de la inteligencia artificial nomás dura de 5 a 15 segundos máximo. La mayoría de las aplicaciones nada más eso te dan. Y por cierto es muy caro, muy caro hacer un video con inteligencia artificial. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que te puedes hacer una película, pero pues eso lo hace alguien que sí tiene mucho dinero para pagar una hora y media de pura inteligencia artificial y que te haga todo un guión de una película. Pero nosotros ya nos damos cuenta en los detalles, como lo son los juegos de ahora, cómo están creados, casi parece realidad de inteligencia artificial. Pero ya es algo que dura horas. Pero los videos cortos como ese del que viaja al futuro o al pasado, nada más duran 10 segundos o 15 segundos. Y algunos traen la marca de agua, que te dice, trucha, esto es inteligencia artificial. Como el de Sora, ya ven que el de Sora es muy famoso, ya ven lo que hicieron estos de TV Azteca, que simularon que estaban frente al edificio de Palacio Nacional que se estaba incendiando y que iban a sacar a la doctora y le iban a poner un aparato que se usaba en la época antigua, la guillotina. Eso es inteligencia artificial. Y con esto les digo, muchachos, jóvenes, señores, señoras, jovencitas, niñas, niños, bienvenidos al futuro. Esto es inteligencia artificial. Si te gustó mi video, compártelo, suscríbete, dale like y comenta. Y te prometo seguirte haciendo más videos de este tipo. Plática con Ignacio Campos e inventa que inventas. Miren mis demás videos, sobre todo los de música. Adiós. At the moment, so please leave your message after the tone.